Hola, buenas noches. Este es el cuarto living de infectología del año 2022, último living. Les voy a presentar a los participantes y les quiero agradecer a ellos por haber sido convocados de estar con nosotros. Voy a presentar primero a la doctora Isabel Pastor, que va a presentar el caso del Hospital Ramos Mejía, a Marcelo Lozo, muchas gracias Marcelo por estar, y a Gustavo Lopardo. Los dejo con ellos y bueno, Betty, te dejo la presentación. Muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al último living del ciclo de hoy. Como ya dijo el doctor, hoy vamos a hablar sobre diferentes temas. Les agradezco mucho a los participantes que están hoy. Voy a presentar a nuestros convocados, que son el doctor Gustavo Lopardo, que él es infectólogo, consultor de enfermedades infecciosas del Hospital Jusey, profesor de enfermedades infecciosas en UBA y CEMIC, expresidente de la SADI y actual presidente de la Asociación Panamericana de Infectología, y el doctor Marcelo Lozo, director del Servicio de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía, investigador independiente de la carrera de investigador de salud del Ministerio de Salud. Es investigador principal y responsable del área de investigación del Hospital Ramos Mejía en enfermedades emergentes y docente del Departamento de Farmacología en la UBA. Y la doctora Isabel Pastor, ella es médica general y de familia y trabaja en el área de investigación de enfermedades emergentes y en el servicio de inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros y, si les parece, empezamos con el primer caso. Así que, Isabel, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a contar el primer caso clínico. Este es un paciente de 41 años, es hombre que tiene sexo con hombres. Como antecedente, tiene una infección por VIH diagnosticada en 2017 con una carga viral de 12.000 copias y 270 CD4 con 18%. Desde que se hizo el diagnóstico, el paciente inició tratamiento con tenofovir, entricitabina y efavirenz y mantuvo cargas virales. Bueno, este paciente, en el contexto actual del brote en países no endémicos de viruela símica, tiene un contacto con un caso confirmado en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un periodo de incubación de 11 días y el día 1 de su enfermedad inicia con registros febriles, exantema papular, que lo refería como levemente pruriginoso, en la región perianal y oral, y astenia. En el día 3, él continúa febril, le aparece exantema macular en el tronco, que este no lo refiere como pruriginoso. En el día 4, él consulta a otro centro, en donde relacionan este cuadro como una posible sífilis. Le realizan un tratamiento empírico con penicilina y se va a su domicilio. El paciente refiere que este es su último registro febril. Creo que ahora viene la primera ronda de preguntas. Betty, estás muteada. No te escuchamos, Betty. Ay, perdón. Ahí está. Perdón, me puteé. Como ya saben, los que estuvieron en los livings anteriores, les proponemos que voten a ver cuál es la respuesta que creen correcta, ¿sí? En este caso, les preguntamos cómo le explicaría al paciente que se transmite el monkeypox. Por contacto sexual entre varones que tienen sexo con hombres, por contacto con lesiones de piel o mucosas o con objetos contaminados recientemente, como pueden ser ropas o utensilios, o a través de alimentos contaminados, por contacto con lesiones de piel o mucosas o por objetos contaminados recientemente, probablemente a través de secreciones respiratorias y contacto sexual, o por contacto con lesiones de piel y mucosas, probablemente a través de secreciones respiratorias y no se ha demostrado la transmisión sexual. Damos unos minutitos para que se haga la votación. ¿Quieren hacernos algún comentario mientras tanto sobre esto? Por ahí podemos esperar la respuesta y comentar sobre cómo la gente vota, ¿no? Dale. Bueno, la mayoría
votó por la opción 3, por contacto con lesiones de piel y mucosas, objetos contaminados y probablemente a través de secreciones respiratorias y contacto sexual. Perfecto, estamos completamente de acuerdo y básicamente es para enfatizar que la vía de transmisión más conocida y mejor demostrada sin duda es el contacto con las lesiones de pacientes que tienen lesiones activas. El tema de la transmisión respiratoria está un poco menos claro, de todos modos se recomienda que estas personas utilicen protección, por supuesto, y que los trabajadores de salud que los asisten también utilicen barbijo, por supuesto. El contacto sexual, como ustedes saben, en términos de la relación sexual está menos claro, si bien el virus está presente en el semen y otras secreciones. No ha terminado de demostrarse todavía. De cualquier manera, como insistimos, el contacto con las lesiones es la principal vía conocida, ¿verdad? Claro. Por ahí podemos seguir, mostrar qué pasó. Sí, continuamos con el caso. Vale. Bueno, el paciente, luego de esa consulta en donde se sospechó una sífilis, se le dio tratamiento con penicilina, en su domicilio evoluciona febril hasta el día 7. Presenta persistencia de las lesiones en la región perianal, que recordemos que eran pruriginosas. Estas lesiones son las que se ven en la foto del medio, que son papulares y vesiculares también. Al día 7 él consulta nuevamente porque le aparecen estas lesiones en el brazo, que es la imagen de la derecha, y en el tronco, que es la imagen de la izquierda. Son lesiones papulares y estas no eran pruriginosas. Principalmente la región perianal. Bien. Y a fiebre ya no presentaba. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué muestra realizaría para diagnóstico de monkeypox por PCR? Biopsia de lesiones en piel, hisopado de lesiones anales y faringias, hisopado, punción o escarificación de lesiones cutáneas con hisopo de Dacron y colocar en tubo estéril con solución fisiológica. Biopsia de lesiones anales y faringias, hisopado, punción o escarificación de lesiones cutáneas. O hisopado de lesiones anales y faringias, hisopado enérgico, punción o escarificación de lesiones cutáneas con hisopo de Dacron colocado en tubo seco y refrigerado a -2 a -8 grados centígrados. O en freezer, frisado, ¿no? A -20. Vamos unos minutitos. Bueno, la mayoría optó por la última opción. Perfecto. Y bueno, estamos de acuerdo. Tener muy en cuenta que las muestras para biología molecular van en un tubo seco y que es fundamental, si uno va a procesar más de una lesión, que cada una de esas lesiones vaya en un tubo diferente. Para los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, saben que las instituciones privadas actualmente tienen que referir las muestras al Instituto Malbrán en Buenos Aires, mientras que los efectores públicos lo están haciendo a la División de Virología del Hospital Muñiz. Está claro que una cantidad importante de pacientes que tienen lesiones, por la relativa complejidad que tiene hacer el diagnóstico, me refiero a toma de muestras de una manera particular y derivar al laboratorio de referencia, sin duda están pasando sin confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, los números que estamos viendo están expresando solamente una parte de lo que pasa realmente, ¿no? Un comentario breve, y ya te dejo, Gustavo, es
la duda acerca de cuántos pacientes pueden cursar asintomáticos la infección o cuánto tiempo pueden estar asintomáticos hasta que tienen la aparición de las primeras lesiones. Hay un par de publicaciones interesantes que se refieren a esto, donde se ha buscado monkeypox en, por ejemplo, hisopado rectal, en pacientes que tienen riesgo por su práctica sexual, y se ha encontrado hasta entre un 11 y un 15% de PCRs positivas en individuos asintomáticos. ¿Qué impacto tiene esto real en la transmisión? No está para nada claro todavía y es algo que se va a determinar en el futuro. Gustavo, vos querías... Tenía que ver con la pregunta que eligieron, que me parece que es muy adecuada, porque es una forma de repasar cómo deben tomarse las muestras. Y como vemos, lo que dice el ítem 4 tiene cierta complejidad. No es una urgencia tomar la muestra. Entonces, si yo estoy en la guardia y consulta a alguien a las 12 de la noche, lo adecuado es que cada institución seguramente ha organizado de alguna manera cómo se toma la muestra para tomarla adecuadamente, que se guarde y se transporte adecuadamente. Así que en cada institución creo que hoy es clave que se establezca quién lo va a hacer, cómo y cuándo. Una buena idea, como decías Gustavo, y como hemos hecho y han hecho muchas instituciones, por supuesto, es normatizar esto, ¿no? O sea, reunir a todos los actores que van a ver a los pacientes, esencialmente el departamento de urgencias, infectología, si hay un sitio donde los pacientes con sospecha de ITS se ven, esto depende de las instituciones, el área de consultorios externos, que se reúnan, normaticen estos aspectos que son claves a la hora de hacer el diagnóstico, ver algunas lesiones, ver fotografías, entrenarse, y a partir de ello la chance de confirmar realmente aumenta muchísimo. Bien. Y Marcelo, ¿cuánto tiempo debería pasar entre que uno toma la muestra y se procesa la muestra? Lo antes posible, como siempre para biología molecular, pero tengamos en cuenta que si la... Tenemos un pequeño problema de conexión con el doctor. Sí. Bueno, seguimos si quieren y después volvemos a la pregunta que quedó ahí inconclusa. Gustavo, ¿qué te parece? No, siempre a veces que es fundamental, siempre sabemos que toma de muestra, transporte y cómo se guarda es fundamental, porque todo eso no se cumple bien. Por eso decía que importante el punto 4, como este, que tiene cierta complejidad. En mi hospital, como supongo en tantos otros, hicimos lo que fue establecer que no hace falta a las 7 de la tarde que alguien sin experiencia tome la muestra. Que lo refiera para que mañana se ponga, porque casi todos estos pacientes van a ser manejados en forma ambulatoria. La hospitalización de los pacientes es excepcional, tiene que ver realmente con dolor intratable. Raramente se hospitalizan por otra causa. Justo no estaba pensando, este paciente no le dolió mucho. Yo vi varios pacientes, claro. Ninguno tuvo mucho dolor, salvo un paciente que hoy mío que tiene VIH y está hospitalizado por una proctitis. Convencido que esa proctitis que tiene en este momento, por el intenso dolor que tiene, hoy se hacía la colonoscopía, debe ser por monkeypox, tuvieron que darle un opiáceo de extremo dolor que tiene. Me parece importante eso, destacar que no es una urgencia en cuanto a toma de la muestra, pero por ahí lo epidemiológico decirle, porque muchas veces te pasan un WhatsApp, tengo esto, bueno, mira, te quedás en tu casa, abstinencia sexual, que nadie toque las lesiones, que es importante, y bueno, y después venite durante la mañana, ya lo recuperamos, venite durante la mañana y te tomamos la muestra adecuadamente, y esa muestra en el caso nuestro, como decía Marcelo, sale al Malbrán. Volvió Marcelo, así que eso que yo dije que estaba todo mal, lo de Marcelo, no lo tomen en serio. Bueno, estaba bien, no lo tomen tan bien. Está todo grabado y sale en YouTube además. Excelente, excelente. Disculpen, se cayó la conexión, así que estoy con datos con el teléfono. Está perfecto. Pudimos cerrar el otro tema del diagnóstico, así que podemos ir con los resultados. Bien. Sí. Bueno, pasando a la parte de resultados, luego de esa consulta que tuvimos en donde sospechamos la viruela símica y tomamos las muestras,
también le hicimos una BDRL y tuvimos el resultado de viruela símica por PCR detectable y de una BDRL de 8 DILs. Recordemos que tenía una previa no reactiva, por lo que tuvimos 2 diagnósticos, uno de viruela símica y otro de una sífilis temprana. Respecto al tratamiento sintomático que se le indicó por este paciente, recordemos que tenía lesiones que eran pruriginosas, se le indicó loratadina e ibuprofeno en caso de que presentara fiebre, pero el paciente se mantuvo afebril, así que no lo utilizó. Luego, al día 12, le hicimos seguimiento telefónico, le indicamos el aislamiento en su domicilio y el servicio también de pacientes con monkeypox. No sé si tienen alguna consulta o del caso anterior o les parece que sigamos con los casos. No, por ahí comentar que la coexistencia con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual es relativamente frecuente y como se confunde el rash, la BRL siempre debe ser una herramienta de diagnóstico. Claro. No sé si llegaron a hablar algo antes, Gustavo, Isabel, Javier, sobre la duración del aislamiento. No lo hablamos. No lo hablamos. Bueno, Javier, si estás hablando, estás en silencio. No te sí, estás muteado. No hablamos nada. No, bueno, brevemente solo mencionar y a raíz de, como mostraba Isabel, este caso, en el día 14, con la caída de las costras, se considera que allí el paciente puede dejar su aislamiento. Lo que sucede es que el tiempo en el cual esto sucede es realmente muy variable para cada paciente, ¿no? En realidad tuvo una evolución bastante benigna y bastante precoz. Hay pacientes que están hasta 4 semanas para resolver ad integrum las lesiones. Así que, bueno, fundamental que las personas reciban, además de explicárselos por escrito, las instrucciones de cómo deben aislarse y por cuánto tiempo. Además, durante el seguimiento, obviamente, tenemos que tener contacto por, idealmente, telemedicina con estos pacientes para detectar primero evoluciones TORP, tienen que estar en una habitación individual con baño privado, no pueden recibir visitas, en fin, eso es algo que mucha gente no puede hacer y, bueno, las autoridades tienen que pensar qué es lo que van a hacer al respecto. ¿Les parece continuamos con los otros casos que hemos tenido? Sí. Sí, Isabel, yo diría comentarlos con relativa rapidez y veamos las lesiones, que es lo más interesante, me parece, para el público. Bien. Bueno, el primer paciente, un varón de 33 años que había tenido antecedente reciente en junio de este año a España, de viaje a España, y había participado de un encuentro sexual masivo. Presentó en primer momento en las lesiones que se ven a la derecha, en pene, que no eran dolorosas. Se interpretó en una primera instancia como una posible sífilis. Y a las 48-72 horas agrega fiebre y lesiones como las que se presentan en las otras 2 imágenes, que son papulares con una umbilicación central. Estas eran pruriginosas también, por lo que se sospechó la enfermedad y fue un caso positivo. El caso de abajo, un varón de 23 años, este paciente inició con una faringitis exudativa y fiebre. Se interpretó en primera instancia como secundaria de estreptococo, se medicó con amoxicilina, el paciente persiste febril, agrega las lesiones que se ven en la región perianal, papulares con umbilicación central, por lo que se sospecha la enfermedad también y también resulta positivo. A destacar de este paciente que presentó una odinofagia que no mejoraba con AINES, por lo que se indicó esteroides, a lo cual respondió. El paciente recuperó, ella está dado de alta con evolución favorable. Un comentario, Isabel, de este paciente anterior. Sí. Les voy a contar, un paciente mío fue a una fiesta electrónica en España y temeroso del monkeypox, dice que fue a la fiesta con camisa de manga larga. Dije, yo era el único con camisa de manga larga. No se tocó con nadie. Pero antes de irse, conoció a otro chico y se dieron besos. Tenía las mismas lesiones que vemos claramente en esa foto,
con adenopatías cervicales de enorme tamaño. Y algo interesante es que Marcelo hace algunos minutos nos decía que la transmisión oral parece menos efectiva, que requiere ser contacto, etcétera, pero probablemente quienes tienen lesiones en fauces tengan mayor carga viral en las secreciones. Eso está publicado hace pocas semanas por el grupo español, que mostró que el CT, es decir, la replicación viral visto por la... También tuvimos este paciente de 35 años, tenía antecedentes de obesidad, tenía contacto con un caso confirmado y comenzó con lesiones, la imagen del medio, que eran en la región en la región inguinal, no eran dolorosas y por el caso confirmado y este tipo de lesiones se sospechó la enfermedad, se la diagnosticó. El paciente evolucionó con un eritema y supuración de estas lesiones, por los que se sospechó sobreinfección y se medicó con antibióticos, a lo cual evolucionó favorablemente. Luego el paciente de abajo, 46 años, antecedentes de psoriasis en tratamiento con metrotexate, no tenía nexo epidemiológico, inició con proctitis y fiebre. Al inicio se trató empíricamente con ceftriaxona y doxiciclina, con resultados de PCR para gonococo y clamidia negativos, persistió con fiebre y agregó lesiones como las que se ven en la región perianal, que son papulopustulosas, por lo que se sospechó la enfermedad también y resultó positiva. Este paciente persistió con dolor en región perianal, que no mejoraba con tratamiento por vía oral, por lo que requirió internación durante 10 días. Luego el paciente fue dado de alta y ahora está con recuperación ad integrum, pero él requirió tratamiento endovenoso con tramadol y morfina también. Luego tenemos este paciente que presenta estas lesiones en región oral y perianal, que son de tipo papulares. Un periodo de incubación de 4 días, lo más corto en la bibliografía. Luego el paciente de abajo, este paciente a destacar, de 37 años, tenía un contacto sexual con un caso confirmado. A destacar, este paciente estuvo afebril durante todo el cuadro. Presentó estas lesiones, que eran pápulas con una pequeña umbilicación central y algunas pustulosas. Y tuvo una resolución a los 23 días. Y por último, este paciente de 60 años que nos refería a una vacunación antivariólica en su infancia, había tenido el contacto también en Buenos Aires con un caso confirmado de viruela símica, inició con estas lesiones en la región del pene, que eran pápulas umbilicadas levemente dolorosas, y evoluciona con las lesiones que se ven a la derecha. Al 50% inicialmente fue confundido con herpes, primer episodio de herpes genital. Entonces, a ver, sería que a pesar de pensar que es un herpes genital claramente, la muestra para monkeypox hoy hay que enviarla. ¿Esto sería, están de acuerdo con esto? Sí, y decirle al paciente que debe aislarse y tomar las precauciones como que pudiera tener monkey. Que lo va a decir la PCR y probablemente la evolución de las lesiones nos ayude. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Completamente de acuerdo, y solo para remarcar 2 o 3 cosas de las imágenes que se vieron, digamos, lo polimorfo de la presentación, tener en cuenta que no hay una lesión característica. Si hay alguna característica, es esa lesión tipo molusco con umbilicación central, pero realmente lo más típico es justamente lo polimorfo, ¿no? Las lesiones que pasan por diferentes estadios. La serie nuestra hasta ahora tiene 11 casos confirmados. Destacar solamente que la mayoría de los pacientes no tenían antecedentes de nexo epidemiológico ni de viaje, es decir que por supuesto que esto hoy hay transmisión local, no hay ninguna duda de ello. Todos los pacientes que vimos son varones que tienen sexo con hombres. Y contrariamente a lo que han visto hasta ahora en otros centros, la mayoría de nuestros pacientes no tienen infección por HIV, son muchos de ellos usuarios de PrEP de nuestra clínica de salud sexual en el hospital. Solo para remarcar, porque
no quiero quitarle tiempo a la presentación de los otros casos, que la curva epidemiológica en los países centrales, en Estados Unidos y en Europa, está empezando a aplanarse e incluso a caer en algunas ciudades. La explicación de esto no es muy clara. Algunas autoridades sanitarias especulan con que, bueno, la comunidad LGTBI está adoptando medidas que han permitido que esto suceda. El rol de la vacunación puede tener algún rol en esto, pero está claramente empezando a verse un enlentecimiento. Es fundamental que trabajemos con la comunidad y con las comunidades más afectadas, por supuesto, para hablar claro sobre esto, alertar, entrenar al personal en reconocerlo, bueno, un poco lo que se comentó antes, normatizar en las instituciones y tratar de confirmar la mayor cantidad de casos, tener muy claro cómo son las normas de aislamiento y seguimiento. Y dos temas muy cortitos. Uno es que son un grupo particularmente importante. Y el otro tema a tener presente es, está afuera en huéspedes que han córtidas, y Isabel presentaba antes un par de casos donde el manejo del dolor, tanto en lesiones orales como en lesiones celulares, representa un desafío importante a tener en cuenta. Algunos pacientes se tienen que internar para el manejo adecuado, y del fenómeno inflamatorio, ¿no? Entonces, a veces es necesario usar esteroides para el manejo adecuado de los pacientes en analgesias más agresivas. Si me permiten un comentario, ahí me parece. Ahí te perdemos un poquito, Marcelo, no sé si nos escuchás. A ver, ¿me escuchan? Ahora de nuevo sí. Ah, bien, bien. No, como un comentario me parece interesante también que estos comentarios, como decía de Marcelo, me parecen sumamente adecuados, y además pensar que en el futuro inmediato no se ve alta posibilidad de que tengamos vacuna disponible en nuestro medio. La vacuna es una vacuna de muy alto costo en este momento. Ustedes saben que es una vacuna que tiene para los estados un costo de $100. Hubo consultas a través de OPS, y a través de OPS es una vacuna que cuesta $90. Esos no son precios de vacuna, una vacuna muchísimo más, lo cual hace que no sea factible, o no sea muy factible, que en corto plazo se disponga, a lo que se suma que hay un stock limitado. Y solo como una anécdota contarles que estuvimos hace algo más de un mes en Montreal, donde se hizo la conferencia internacional de SIDA, y los primeros 2 días el gobierno canadiense ofrecía la vacuna para monkeypox, para viruela, por supuesto, que protege en un 85%, a cualquiera que se presentara. 2 días después, solo a ciudadanos canadienses y que dijeran que eran hombres que tenían sexo con hombres, lo cual muestra una política de que tenían un stock muy limitado de vacunas. Bien, no sé si quieren hacer algún comentario más. Javier. Seguimos con el otro caso, ¿qué te parece? Bueno. Una cosita, ¿qué dosis de corticoides usaron? Usamos 40 miligramos de metilprednisona. Perfecto, gracias. El paciente de las lesiones faringia fue uno de los que requirió un curso muy corto, pero bueno, fue toda una duda, y hemos visto y he consultado, y es un fenómeno común, relativamente común, de la necesidad de usar tratamiento antiinflamatorio agresivo, como decía antes, para el manejo de esas lesiones. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, Gustavo, si te parece, con mucho gusto. Bueno, pasamos de la viruela de mono a un caso de infección por VIH. Este es un caso que probablemente sea frecuente en nuestro consultorio. Algunos años después, con eso logró éxito virológico. Algunos años después, para simplificar el tratamiento, pasó de sidobudina a lamivudina a tenofovir, entrecitavina y tenofovir, isoprocil-fumarato y entrecitavina, y más tarde a un tratamiento de una toma diaria, que es el que desde 2005 tenía, 2008, que era atazanavir, ritonavir, tenofovir, disoproxil y entrecitavina. Desde entonces siempre estuvo indetectable, nunca tuvo fracaso vitrológico.
algunos trastornos del sueño, tenía hipovitaminosis D. Sigamos con la siguiente, por favor. Esta es una mujer de 60 años, tenofovir por muchos años. Habitualmente a las mujeres posmenopáusicas es una de las poblaciones a las que, como estándar de cuidado, hacemos la densitometría. Y fíjense que ya tenía el nivel de la columna lumbar menos 1.8, lo que hoy, según las definiciones, interpretamos como osteopenia. Y además pensé que tenía hipovitaminosis D. Entonces, digamos con la próxima. La primera de las preguntas es si ustedes piensan que esta paciente pudiera ser candidata a un switch, y en particular, si van a hacer un switch que sea a un tratamiento con 2 drogas, biterapia. Es bastante más fácil de votar que los que nos mostraba Marcelo, que es bastante más elaborado. O sea, que votan sí o piensan que no es candidata a biterapia, porque biterapia hoy en nuestro medio probablemente casi se restringe a hablar de todo el Lutaviir con la migudina. En el futuro probablemente tendremos algunas opciones disponibles, pero hoy no. Menos evidencia también hay, pero hay paradronavir, ritonavir con la migudina. Creo que no va a haber mucha duda, la mayoría vota que sí, 94%. 94%. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente, por favor. Bueno, habíamos preguntado, claro, que si tuviera la mutación, esperen que voy a activar la votación. La segunda pregunta que nos hace, si tuviera la mutación M184B, supongo que dice eso porque a mí la carita de ustedes me tapa la pregunta. Pero vamos a dejar la pregunta clara. Si ustedes supieran que tiene la mutación M184B por X razón, ¿le darían biterapia, sí o no? ¿Te parece bien formularla así? Si ustedes estuvieran al tanto, porque por X motivo tienen un test de resistencia. La mujer nunca había fallado. Exacto. Sí. En este caso, el 61% vota que sí también. Ok, bueno, interesante. Pasemos a la siguiente. Solo para contarles, ella tenía hipovitaminosis D. Ustedes saben que los niveles de vitamina D en la población general es muy común que sean insuficientes o deficientes. Hay estudios argentinos que hablan de hasta un 40% de niveles bajos. Y este es un estudio que hicimos sobre más de 800 pacientes. Cuando empezábamos a conocer hace algunos años el tema de la hipovitaminosis, ninguno recibía suplemento y se les pedía en forma estándar. Y fíjense que el 80% de pacientes viviendo con VIH con distintos regímenes de tratamiento tenía niveles deficientes o insuficientes. Solo para señalar que lo que a ella le sucedía es relativamente frecuente. La siguiente, por favor. Y hablamos de un switch porque sabemos que las personas viviendo con VIH tienen un riesgo incrementado de fractura. Fíjense en el gráfico de la izquierda, la población con VIH es la raya colorada, la población HIV negativa es la raya azul. Fíjense que de distintas localizaciones, en mujeres, cuestión ósea. Vemos ahí donde dice HEART, en azul, esos son niveles normales antes de iniciar. A las 2 semanas, 12 y 24, independientemente del régimen antirretroviral que se inicie, existe reabsorción ósea con todos los regímenes antirretrovirales. Hoy sabemos que cuando el régimen incluye tenofovir, disoproxil, fumarato, hay más. Entonces, pensar que esta mujer tenía más de 20 años de tratamiento, que además tenía tenofovir, disoproxil, fumarato por lo menos 15 años, y siendo mujer posmenopáusica no nos sorprende. Lo que como se dice en negrita la tercera viñeta, la disminución de la densidad mineral ósea que acompaña los primeros meses de tratamiento es similar a lo que pierde una mujer cuando en el periodo de la menopausia disminuyen sus estrógenos. Así que esta situación de osteopenia de ella no nos sorprende. La siguiente, entonces, hicimos lo que ustedes nos dijeron. 94% dijo que sí, y aunque ella no tenía la 184 conocida de ninguna manera, cuando ella empezó en 2001, nosotros no disponíamos de la posibilidad de hacer lo que en alguna época llamábamos test de resistencia genotípico para evaluar resistencia primaria, antes le llamábamos, hoy le llamamos resistencia transmitida. Así que de ella no había ninguna información. Y lo que vemos en el siguiente slide es la evidencia científica que puede sostener esta switch, y ahora lo vamos a poder charlar y discutir un poco, que proviene del estudio SALSA. Para recordarles, dolutegravir, la migudina, fue estudiado adecuadamente en los pacientes naive en los estudios Gemini. Gemini 1 y 2, yo tuve la posibilidad de participar en los estudios Gemini, y en estudios de switch, SALSA y TANGO.
Y SALSA exactamente incluyó población como ella. Eran pacientes que tenían que estar indetectables más de 6 meses, ya llevaba casi 20 años de indetectabilidad, con 2 nucleócidos más inhibidor integrasa y pedononucleócido. Ella cumplía con esas definiciones. La aleatorización era 2 drogas o seguir con su régimen, y el punto final primario, lo vemos en el próximo slide, era la posibilidad de estar indetectable con carga mayor a 50 copias a las 48 semanas. Esto es interesante, ¿no es cierto, Marcelo? El SALSA ya fue uno de los estudios que aplicó el cambio que hizo la FDA en su snapshot. Ustedes se acuerdan que antes es la snapshot era cuando entonces eran los pacientes que tenían carga viral indetectable. Entonces veíamos que ahí se juntaban los que no había dato virológico con... En cambio, yo creo que esta nueva forma refleja un poquito más la realidad. Es muy inusual que con regímenes de estas características los pacientes cumplan realmente con fallo virológico, y ahí lo ven que están por debajo del 1%. Y 1 o 2 slides más para poder discutir un poquito este punto. Que no, acá ahí está el cerito que no lo veía bien, me tapan nuestras cabecitas, sin desarrollo de fallo virológico en ninguno de estos casos. Pero creo que acá sería adecuado poder discutir este punto, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos test de resistencia de ella disponible. No había test de resistencia porque en 2001 teníamos. Y por eso la segunda pregunta que hicimos era si a ustedes les parecía adecuada hacer el switch sabiendo que ella tuviera o no la mutación 184B o I. Si alguien quiere hacer algún comentario, les abrimos el micrófono, y si no, yo sigo contándoles algunas cositas de los próximos slides. No sé si Meli y Tata quería un poco comentar respecto a eso. Nosotros ahora vamos a presentar un trabajo en SADI que fue designado para presentación oral. Creo que había entre 3 a 5 pacientes con esta mutación y pasaje a biterapia, y se la estamos siguiendo, y ninguno, por el momento, tuvo carga viral detectable posterior. Así que, sacando un poco la biterapia, ¿qué piensan ustedes de la importancia de la mutación para incluir o no esta droga en regímenes antirretrovirales? Claro, porque a ver, el punto central, y ahora me gustaría también tener la opinión de Marcelo, es que en los estudios Gemini había un test de resistencia basal y quien la tuviera presente estaban excluidos, porque recordemos que la monoterapia con dolutegravir mostró un alto riesgo de fracaso virológico. En los estudios SALSA o TANGO, los 2 de switch que yo les comentaba, el conocimiento de que existiera la mutación también era un criterio de exclusión. Entonces empezamos a juntar algunas evidencias, y eso es lo que vamos a compartir ahora, de que en líneas generales, la experiencia que ustedes están teniendo, Javier, en su centro, en los que hacen switch, a pesar de que pudieran tener archivada esa mutación, no pareciera tener impacto. Primero, que no es muy frecuente. Estos datos del slide son datos locales, y donde vemos que sobre este total de más de 700 muestras, como dice abajo, se encontraron 5 pacientes que tenían la mutación, es decir, menos del 1%. Hace poco conocimos, creo que fue en EACTS del año pasado, el Congreso Europeo, se presentó una serie de vigilancia europea de 5 países mediterráneos: Grecia, Portugal, España, Francia y algún otro país del Mediterráneo, creo que era Italia, con más de 2.700 pacientes hechos recientes, 2018-2021, y solo el 0.8% en un test de resistencia genotípico basal mostraba esta mutación. Así que el primer punto es que es infrecuente. El segundo punto es que empieza a haber evidencia creciente que, aunque esté archivada probablemente en pacientes que ya están indetectables, tenga poco impacto. Marcelo, ¿querés decir algo al respecto? No, Gustavo, la verdad que lo resumiste muy bien y estoy completamente de acuerdo. Digamos, el impacto parece ser poco importante, ¿verdad?, para la toma de decisión. Por supuesto que el capítulo puede ser algo diferente en pacientes que tengan más de un fallo previo, bueno, otro tipo de pacientes, pero me parece que de lo que estamos hablando es de la posibilidad de tener la detección aislada de esta mutación, y parecería que el impacto es muy inusual en términos de asociarse a un nuevo fallo virológico. Quería hacer
Sí, Sí, perdón. No, que vos trajiste un comentario perfecto, que es en los pacientes que tengan fallo, porque si tuviera fallo, este no es un régimen para pacientes que tienen fallo. Inclusive si un paciente tuvo fallo y no tuviera la 184, seguro la tiene. Porque prácticamente todos los regímenes de inicio incluyen emtricitabina o lamivudina. Y esta es la mutación que más rápido aparece. Así que lo demuestra el 3 o no, quien tuvo fallo no debe ser. Perdón, Marcelo, pero me gustó tu comentario y quería aprovechar esto. Y no, lo otro que me parece interesante de la paciente que presentás, Gustavo, es, bueno, sin duda esta mujer posmenopáusica, además con evidencia en el DEXA-scan de comienzo de reabsorción ósea. Interesante saber qué le va a pasar con la biterapia, es decir, qué chance hay de que el tenofovir esté implicado en esto y al retirarlo, qué chance hay de revertir el daño, ¿no? Porque, digamos, uno podría también especular con que esta paciente, en esta paciente el tenofovir quizás no haya sido el principal responsable, lo cual no es, por supuesto, un cuestionamiento a retirarlo, porque si no es el principal responsable, podría coadyuvar sin ninguna duda por todo lo que explicaste antes. Pero, digamos, no sería raro que el retiro del tenofovir quizás no vaya a producir un cambio significativo. Con una aceptable adherencia es una realidad para casi todos los pacientes. Lo que buscamos es la menor toxicidad y la mejor calidad de vida a largo plazo. Entonces, como vos decías, quizás no sé cuánto le va a mejorar la densitometría, pero al menos aspiramos a que no empeore. Ese sería, creo que por ahí el resumen de lo que nos decís, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente. Y el otro comentario es que el fenómeno este que describías de mayor reabsorción ósea durante las primeras semanas de inicio de cualquier tratamiento antirretroviral, como bien decías, no es específico de una familia o de una droga en particular, ese fenómeno transitorio luego se detiene, ¿verdad? Y lo que vemos en el largo plazo es lo que vos describías, con algunos fármacos en particular, el tenofovir es el ejemplo más importante, sí un fenómeno de reabsorción ósea que, bueno, con alguna frecuencia se puede asociar a fracturas, etc. De manera que, nada, tener en cuenta esto. No está claro cuánto tiene, pero algo tiene que ver, y tengamos presente que ella siempre tuvo tenofovir con un IP. Lopinavir y después con atazanarrito. Y lo que está bastante claro es que cuando el IP se coadministra con tenofovir isoproxil fumarato, los niveles de esta droga aumentan en un 33%. Fijémonos que el TAF, una droga mucho menos tóxica, se hizo con 2 dosis, 25 miligramos para cuando no está potenciada y 10 miligramos cuando está con un potenciador. A lo mejor eso debería haber pasado con el tenofovir isoproxil fumarato, pero eso fue hace más de 20 años o 20 y pico de años. Y eso probablemente no estaba tan claro. Pero cuando nosotros vemos si hay evidencia de esto, los niveles de osteopenia y osteoporosis más frecuentes se dan cuando el tenofovir estuvo acompañado de un IP potenciado. ¿Querés pasar la siguiente y seguimos discutiendo un poquito en función de nuestros minutos? Y acá hay alguna evidencia de, ya dijimos, si nosotros supiéramos con certeza que tiene la 184B, temeríamos que haya monoterapia funcional con dolutegravir, y eso ya varios estudios que no vamos a citar dijeron que no hay que hacerlo. Pero es interesante este estudio solar, y hay otros. Son 100 sujetos que se les hizo el switch a dolutegravir, lamivudina, y fíjense, en 50 de ellos había evidencia de 184B o I, con alguna de las dos sustituciones. En muchos de ellos, ¿cómo lo pudieron encontrar? Cuando un sujeto es indetectable, yo no puedo hacerle una genotipificación convencional. Podemos ir al lugar donde el virus está en los linfocitos latentamente infectados y en hacer el ADN proviral. Con lo cual, o por test previos o por el ADN proviral, pudieron encontrar que de esos 100, en 50 existía la mutación. Y fíjense, en el seguimiento a 48 semanas, que es lo que hoy vemos, la tasa de éxito virológico fue similar para los que tenían la 184 en la barra azul o para los que no la tenían en la barra colorada. Incluso en este y en otros estudios se ve la frecuencia de aparición de blips, que podría ser otra expresión de que no está funcionando, o un concepto un poquito más finito que tenemos hoy, que es el de target not detected
se ve con la misma frecuencia. Para explicar en los que no están tal vez tan familiarizados con este concepto de Target Not Detected, yo me voy a permitir una explicación medio casera. A lo mejor si hay algún biólogo molecular se horroriza en mi explicación, pero recordemos que hace muchos años teníamos carga viral de 500 copias, en el límite bajamos a 400, 50, en el laboratorio donde yo trabajo es de 20. Pero cuando hay abajo de 20 el laboratorio no puede contar, pero puede detectar que hay algo de presencia de virus y eso sería el target que está buscando, está detectado, o algo así como que hay menos de 1 o 2 copias y ese sería no detected. Hasta hoy no hay ninguna evidencia clínica que sea mejor tener target not detected, es el que no se ve ninguna evidencia de replicación viral de detected, pero desde el punto de vista teórico, como hipótesis, podría ser mejor tenerlo no detectable que detectable y se vio igual con 2 drogas que con 3 o en la presidencia de la 184. No sé si teníamos otro slide posterior a esto. Sí, para comentar un poquito lo que se viene, como dijimos anteriormente. Si querés, Gustavo, hacernos algún comentario sobre cabotegravir. Sí, cómo no. A ver, dijimos 2 drogas. Y hoy dijimos que en nuestro medio 2 drogas son doluramibudina. También pueden ser evidencia que los estudios antes, y se presentó con una presentación oral en el Congreso de Montreal hace algo más de un mes, el seguimiento del estudio antes, que es darunavir potenciado con ritonavir, y la mibudina con una idea de estudio bastante similar a lo que eran los estudios Gemini que eran de inicio. Pero una estrategia que desde hace bastante tiempo se viene estudiando es drogas de long acting, de acción prolongada, dadas por vía intramuscular y además con 2 drogas. Entonces, cabotegravir, como ya sabemos, un primo hermano del dolutegravir que existe en comprimidos o en inyecciones de acción prolongada. Y la rilpivirina, que la conocemos desde hace muchos años, que existe en comprimidos o en inyecciones de acción prolongada. Ustedes fíjense en este slide, no sé quién lo hizo, pero lo hicieron muy bien, lo pegaron todos juntos acá. Abajo están los 2 estudios LATE. Fueron los estudios de fase 2 y de búsqueda de dosis. Y arriba, el FLAIR y en particular el Atlas y la continuación del Atlas, que es el Atlas 2M, los que mostraron la evidencia que administrando cabotegravir y rilpivirina, que son 2 inyecciones que se dan separadas, no se las puede dar juntas. Una en general en cada glúteo. Hasta ahora tenemos la formulación para dar en glúteos. Cada probablemente 8 semanas. Digo probablemente porque se ha comparado 4,8, resultados similares que ahora los podemos discutir. Es una estrategia que ha mostrado tener alto indetectabilidad en pacientes que hacen un switch. Muy probablemente en 2023 cabotegravir y rilpivirina esté disponible en nuestro medio y sea una de las estrategias que podemos utilizar y como cosas interesantes se presentó en este Congreso de Montreal, que ya hace un rato mencionamos, una experiencia que hoy llamamos del mundo real. Creo que hoy lo mejor es conocer los resultados de los ensayos aleatorizados y controlados que se complementen con lo que pasa en la vida real, conocemos como real world evidence. Y esta corte, una corte alemana, Alemania fue uno de los primeros países en comenzar con cabotegravir y rilpivirina, mostraron realmente una alta aceptabilidad, alto mantenimiento en la indetectabilidad y varios puntos interesantes. Y uno de ellos fue que el motivo más frecuente por el cual los pacientes hacían switch a cabo-rilpi era por pedido de los pacientes. No y justo respecto a esto, les quería preguntar a ustedes qué piensan, cómo va a ser la recepción de parte de los pacientes. Yo tuve, la verdad, que varios pacientes que me consultaron sobre esto, porque ya saben que leen, buscan, saben del tema, y varios me consultaron. ¿Querés empezar vos, Marcelo? Empiezo yo, como quieras. Te dejo a vos un ratito. No, es muy interesante el tema, tanto por la evidencia de la vida real, como comentaste, Gustavo, como lo que surge de preguntar, esperaba que la preferencia de los pacientes sea tan abrumadora. Los números son muy contundentes en este sentido, cuando uno le pregunta a los pacientes qué preferirían hacer. De manera que eso es un dato muy interesante y en el futuro vamos a tener terapias que incluso van a poder administrarse con frecuencias mayores, ¿verdad? Cada 6 meses, en forma anual. Algunas no van a requerir ni siquiera la administración intramuscular, sino que van a poder aplicarse con microagujas en dispositivos de depósito. Eso no es
no va a estar en lo inmediato, pero es algo que viene también, de manera que esto es un área que va a seguir creciendo y donde los pacientes expresan fuertemente su preferencia, ¿no? Nosotros hicimos hace como más de 4 o 5 años una encuesta que se publicó en SADI, que la hizo Martín Schweb, y como vos muy bien decís, la verdad que la expectativa abrumadora, 95-96% de los pacientes nuestros con carga viral indetectable querían tenían mucho interés por tener más información por esa alternativa. Yo creo que, bueno, hay que ver, como dijo Gustavo en el caso del monkeypox, el precio de esto, que va a ser también algo muy importante. Creo que ahora es de GSK, ¿no es cierto? Sí. Entonces GSK dejó un poco, ustedes que fueron a IAS, que los países subdesarrollados puedan implementar estas alternativas. No sé qué va a pasar en Argentina, no sé si ustedes tienen alguna información adicional. Se supone que en 2023 la droga estaría disponible en Argentina y algunos puntos me parecen de intereses. El Atlas 2M analizó darlas cada 4 semanas o cada 8 semanas, digamos cada un mes o cada 2 meses. Y en general, no sé si la experiencia, la gran ventaja de los pacientes lo viven si la aplicación es cada 2 meses. No es lo mismo tener que darse todos los meses 2 inyecciones en un centro secundario. Algún paciente me dijo, son 6 aplicaciones anuales, que es una forma muy buena y positiva de verlo. Ha habido una diferencia muy sutil numéricamente, más número de fallos cuando se da cada 8 semanas que cuando se da cada 4. Pero ya se han podido detectar algunos de los factores predictores al mayor riesgo de fallo cuando se da cada 8 semanas, y uno de ellos es un subtipo viral que en la Argentina no está presente, que es el A1 y A6, que no está. Las personas con un índice de masa corporal muy elevado, arriba de 30, lo cual probablemente tenga que ver con hasta dónde llega, si realmente es intramuscular, claro, de la grasa, o la posibilidad de que haya mutaciones a la rilpivirina, porque al cabotegravir ya sabemos que en pacientes naive la posibilidad de mutaciones transmitida en el inhibidor integrasa es extraordinariamente baja. Y hay que tener 2 de esos factores. Entonces, si ya el subtipo 1 no lo tenemos, realmente disminuyen las posibilidades. ¿Y por qué digo esto que parece un detalle finito? Porque el gran beneficio de los pacientes lo transmiten. Yo la quiero cada 8 semanas. Es realmente lo que cambiaría la forma de tratamiento, que es un cambio de paradigma. Hasta ahora hemos utilizado una sola droga inyectable, que era el enfuvirtide. Enfuvirtide. Un escenario 100% diferente, ¿no es cierto, Marcelo? Subcutáneos veces por día para el paciente en fallo y que no tenía ninguna otra opción terapéutica. Aquello era como o esto o nada. Esto sería casi el otro extremo. Entonces, sacarnos el fantasma de lo que fue el enfuvirtide y pensar en esto. Incluso se están estudiando concentraciones diferentes, que no quiero, para la administración cuádriceps, para que los pacientes eventualmente se la pudieran autoadministrar, y todo eso también puede ser algo que venga en el futuro con otras modalidades, como decía Marcelo, con drogas de acción muy prolongado, dispositivos que puedan permitir tratamientos cada muchos meses. Bueno, un comentario breve, sí, perdón. Que avala, va en esta misma línea también y se relaciona un poco con los pacientes que vimos en la primera parte. Nosotros participamos de los ensayos con cabotegravir en PrEP, y también cuando los pacientes están terminando el estudio y tienen que elegir, pueden elegir, y es abrumadora la preferencia de los pacientes para continuar en el tratamiento con parenteral, ¿verdad? De manera que eso es muy aleccionador desde el punto de vista del prescriptor, ¿no? Digamos, uno encuentra un impacto sobre la calidad de vida y sobre lo que los pacientes quieren hacer, que hay que escucharlo, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes, Isabel, Gustavo, Marcelo y obviamente a Betiana. Este es el último living del año. El año que viene seguramente vamos a volver a estar. Y la verdad que hoy estuvo buenísimo, me encanta, todos aprendimos mucho.